Ahí estamos. All eyes on me in the sun. Vamos a poner la canción de Britney Spears. ¿Listo el audio? Bien puntuales. ¡Woo! Buenos e informados días. Hoy es lunes 17 de noviembre. Bienvenidos a Semanalmente. Antes de comenzar, yo me voy a curar en salud y que sepan que este programa está siendo grabado el día viernes 14 de noviembre. ¿Por qué el viernes? Porque mi gente querida, hermosa, divina, preciosa, que sepan que editar este material nos toma tiempo. De tal forma que he de avisarles, como ustedes podrán saber, no poseo la habilidad de predecir el futuro. Entonces yo estoy desde el viernes esperando que la marcha del sábado 15 de noviembre sea una pacífica y ser muy incisiva que desde este espacio apoyamos la participación ciudadana, la movilización y el ejercer nuestro derecho de expresión como un acto legítimo. Por supuesto que la próxima semana comentaré sobre este tema. Sin más, pónganse cómodos para estar incómodos. Si me estás escuchando el lunes, te agradezco que en asueto me dediques tiempo. Bueno, o también te dediques tiempo a ti mismo, a ti misma para informarte, estar al tanto de qué fue lo más relevante que aconteció en México y en el mundo la semana pasada. Y si no es lunes, es otro día, espero tengas un gran día, que la estén pasando muy bien. Ya saben, vayan por su bebida de preferencia. Yo hoy con café, harto café. Y bueno, vayamos ahora sí, directo a la materia. El pasado 7 de noviembre, Uruapan se detuvo. Y no se detuvo simbólicamente, sino de verdad se detuvo. Hablamos de escuelas cerradas, comercios apagados, transporte paralizado, una ciudad entera diciendo hasta aquí. Es importante mencionar que una ciudad de 360,000 habitantes, más de 60,000 personas marcharon vestidas de blanco para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Ese número por sí solo es muy importante, es muy representativo y trae consigo un mensaje. Cuando la gente pierde el miedo a salir es porque ya perdió el miedo a todo lo demás. A mi juicio, la escena más poderosa la dio la abuela del alcalde cuando verbalizó: "Mátenme a mí, no les tengo miedo", que es una frase que debería perseguir a cualquier autoridad, porque si una mujer en silla de ruedas tiene que ponerse frente a un cártel para pedir justicia, es que el Estado simplemente dejó de cumplir su parte. La presidenta municipal interina, Grecia Itzel Quiroz, que es viuda de Carlos Manzo, dijo algo que atraviesa el discurso oficial. Yo no fui a Palacio a doblar las manos, fui a exigir justicia y ellos saben dónde están los delincuentes. Ese ellos saben es la acusación más dura que se le puede hacer a un gobierno. La noche antes de asumir el cargo, Grecia recibió amenazas atribuidas al cártel Jalisco Nueva Generación. Aún así marchó, aún así habló y aún así la ciudad la acompañó. Uruapan no pidió, Uruapan exigió. Y esa diferencia marca un antes y un después. La realidad es que Michoacán volvió a explotar. No en cifras, no en discursos, en realidad. En calles tomadas por el crimen, en alcaldes asesinados, en comunidades atrapadas entre extorsión, miedo y abandono. Y después del homicidio del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, el gobierno federal respondió con lo que llamó su apuesta más grande: el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum lo presentó como una estrategia integral. Y aquí vale la pena preguntarnos qué significa integral en un estado donde el crimen organizado no solo tiene fuerza, sino control territorial, económico y en algunos casos control político. La cifra que abrió los encabezados fue la inversión. Estamos hablando de más de 57,000 millones de pesos destinados exclusivamente para Michoacán. Este es un monto importante y sumamente significativo que nos lleva a preguntarnos si el dinero puede revertir décadas de violencia y abandono. El plan se sostiene en 12 ejes y más de 100 acciones, y para no irme a los tecnicismos se los voy a traducir. Estamos hablando de seguridad, justicia, desarrollo, infraestructura, programas sociales, desarme, inteligencia, prevención del delito, apoyo a comunidades y reconstrucción institucional. Al mismo tiempo, llegaron miles de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y las Fuerzas Armadas para reforzar la presencia territorial. Estamos hablando de un despliegue grande. Pero más allá del anuncio, hay una realidad incómoda que nadie puede ignorar. Michoacán no es nuevo para los planes. Cada sexenio llega con su fórmula para rescatarlo. Cada gobierno dice que ahora sí. Y cada comunidad tiene el mismo recuerdo. Planes que empiezan fuerte y se disuelven en la rutina, en la inercia o meramente en la captura criminal. Entonces, ¿qué hace distinto este plan? En el discurso hay algo muy importante.
no se habla solo de guerra contra el crimen, sino de desarrollo. Hablamos de empleo, de infraestructura, de agua, de caminos, de programas sociales. Es una señal de que el gobierno sabe que el crimen no se combate solo con patrullas, se combate también con alternativas económicas y tejido social. Pero aquí entran las dudas que muchos especialistas ya señalaron. ¿El enfoque social es suficiente si no se toca la raíz? ¿Dónde entra la reparación del daño? ¿Dónde se atiende la colusión política? ¿Dónde está el fortalecimiento real de la justicia local, que es donde se pierde la mayoría de los casos? ¿De qué sirve un plan nacional si los ministerios públicos del Estado siguen colapsados y si los alcaldes siguen gobernando con miedo o bajo amenaza? Porque el otro problema es estructural. Michoacán no es solo tierra de cárteles, es tierra de economías enteras capturadas. Está el aguacate, el limón, las rutas de carga, la tala, el control de carreteras, de gasolineras, de minas. No es una violencia aislada, es un modelo económico paralelo que opera mejor que el gobierno en muchas zonas. Y ahí está el verdadero desafío. El Estado mexicano quiere entrar a un territorio donde el Estado lleva años sin estar. El Plan Michoacán funciona entonces como un gran examen y reto político. ¿Puede un gobierno federal reconstruir un Estado desde la raíz? ¿Puede un país replegar a grupos criminales que no solo matan, sino gobiernan? ¿Y puede la inversión pública romper redes de extorsión tan arraigadas que ya se volvieron parte de la vida cotidiana? Que sepan que la respuesta no la tendremos en semanas ni en meses, pero sí podemos medir algo desde ahora: la coherencia entre el anuncio y la realidad. Esto si los recursos llegan, si los programas empiezan, si las obras se hacen, si la coordinación funciona, si los grupos criminales pierden terreno, aunque sea un poquito. Como comunicadora y politóloga les comparto que un plan así no se evalúa por lo que promete, sino por lo que logra sostener en el tiempo. Y Michoacán ha visto pasar demasiadas promesas y lo que no ha visto es continuidad. De tal forma que hoy el Plan Michoacán es la apuesta más grande del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la pregunta que todavía nadie puede responder es si será un cambio de rumbo o solo otro capítulo en la historia de planes que empiezan con mucha fuerza y de pronto se diluyen en la realidad. Porque al final lo que está en juego no es un programa, es la vida de un estado entero. Clemente, ven Clemente, pásale. Sirve que te conocen todos. Es que estás enamorada de Clemente, ¿verdad? Maggie me pide que si se puede llevar a Clemente cada que lo ve. Está más tranquilo contigo que conmigo. Les presento a Maggie. Ella es Maggie. Hola, Maggie. Hola. 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 ¿Estás feliz con Clemente? Me Ahorita lo voy a llevar un ratito. llévatelo un rato. No se vaya a perder. No, Que acuérdate que no hace ruido. no, yo lo cuido bien. Y aparte la raza de Clemente, les digo algo, no sabe regresar. Porque tiene que aparecer, Maggie es la estrella. Él me levanta el evento. Otro escándalo que involucra a Trump con Epstein. Y miren, hace poco que muchos dimos ya como que por medio muerto el tema de Epstein y su involucramiento con Trump, y cuando pensábamos que el archivo Epstein ya había dado todo lo que tenía que dar, aparece un capítulo nuevo y el protagonista involuntario de este capítulo es otra vez Donald Trump. Resulta, resalta y acontece que la semana pasada salieron a la luz nuevos correos electrónicos de Jeffrey Epstein. ¿Recuerdan quién es Epstein? El financiero, depredador sexual condenado, el hombre que construyó una red internacional de tráfico de menores con medio establishment político, financiero y académico a su alrededor. Y bueno, en esos correos aparece nada más y nada menos que Trump. Ahora, no aparece acusado de cometer delitos sexuales, pero sí mencionado de una manera que reabrió preguntas viejas y algunas nuevas. En un correo de 2011, Epstein le escribe a Ghislaine Maxwell, que fue su mano derecha, su cómplice, su socia en todo este horror que está ahorita en el tambo ya en Estados Unidos. Bueno, le escribe una frase que está encendiendo alarmas. La frase dice: ese perro que no ha ladrado es Trump. La víctima pasó horas en mi casa con él y nunca ha sido mencionada. Si lo traducimos, como que con esta frase Epstein muestra su sorpresa de dimensionar que una víctima haya pasado horas con Trump y que aún así el expresidente no haya salido públicamente vinculado.
En los correos, Epstein resalta lo raro de todo esto en el sentido de que, ¿por qué nadie ha hablado de esto? Y luego está el correo de 2019, ya con Epstein entambado allá en Estados Unidos en la cárcel, donde dice que Trump, por supuesto, sabía sobre las chicas. Y agrega que el propio Trump le pidió a Maxwell que frenara algo, lo que nos lleva a preguntarnos qué frenara qué, lo cual no está claro porque no hay detalles, pero cuando juntas estas piezas, lo que aparece no es una acusación directa, pero sí una narrativa, la idea de que Trump sabía. Y no solo que sabía, sino que entendía el patrón, que conocía lo que pasaba alrededor de Epstein y que, por supuesto, no era ajeno a la dinámica. Ahora, pausa, porque la parte incómoda pero necesaria es que la víctima mencionada en los correos, según la Casa Blanca, habría sido Virginia Giuffre, quien murió por suicidio este año. Y Giuffre, antes de morir, había declarado públicamente que Trump no participó en los abusos y que incluso la trató con amabilidad, lo que nos lleva ahora a preguntarnos qué hacemos con esa contradicción. Por un lado, tenemos el testimonio directo de ella diciendo que Trump no abusó de ella, pero por otro, el correo de Epstein diciendo que ella estuvo horas con Trump. Y por otro, el correo donde Epstein asegura que Trump sabía. En realidad, esto no prueba delito, pero sí toca una zona crucial en la política. Hablo de la responsabilidad moral, el círculo de poder, los silencios, los vínculos y lo que significa saber sin intervenir. Por supuesto que la bomba política llegó rapidísimo. En el Partido Republicano se abrió una fractura, pues hay legisladores conservadores, incluso algunos trumpistas, que ahora exigen que se publiquen todos los archivos Epstein. Pero ¿quién creen ustedes que se opone a todo esto? Escucho. Exacto. Trump. El mismísimo Trump. Los demócratas argumentan que el caso Epstein no es personal y que abrir los archivos es transparencia para las víctimas. Los republicanos moderados argumentan que los archivos no se pueden esconder más, mientras los ultraconservadores argumentan que si el establishment les mintió con Epstein, como que qué más les está ocultando. Trump desde la Casa Blanca intenta cerrar el capítulo antes de que se abra por completo, porque esta no es solo una cuestión judicial, es una cuestión narrativa. Es la cercanía con Epstein que resulta en un agujero político que ya lo ha perseguido históricamente y en donde estos correos vuelven a encender la pregunta que él detesta. ¿Qué tanto sabía Trump? ¿Cuándo lo supo? ¿Y cómo por qué cayó? Y aquí toca decir lo obvio, pero lo que no muchos quieren decir. Epstein no convivía con gente común, no invitaba a ciudadanos promedio a su casa en Palm Beach, convivía con presidentes, académicos, banqueros, príncipes, ahí está el caso del príncipe Andrew, premios Nobel, celebridades y donantes millonarios. O sea, el caso Epstein no es solo un caso criminal, es un caso sobre cómo opera el poder. ¿Quién entra a qué círculos? ¿Quién voltea hacia otro lado? ¿Quién se hace la vista gorda? ¿Quién protege a quién? Ese es el punto. Hoy esos correos no prueban nada penal contra Trump, pero sí revelan el cuestionamiento más importante. ¿En qué momento la cercanía con los poderosos se convierte en complicidad por omisión? Y ahí el país está dividido, porque para unos esto es sumo político, mientras para otros es una pieza más en un rompecabezas de impunidad. Para otros es un recordatorio de que la verdad del caso Epstein no está cerrada. Y para las víctimas, que por cierto son lo más importante, es una oportunidad de que se abran los archivos completos. Lo que viene ahora es una batalla narrativa y política. ¿Se van a publicar todos los documentos o se va a volver a cerrar el expediente Epstein bajo presión política? Y quizá la pregunta más relevante es esta. Si el poder siempre supo quién era Epstein, ¿por qué nadie habló cuando debía hacerlo? Ricardo Salinas Pliego perdió contra el Estado. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por unanimidad que las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego deben pagar más de 48,000 millones de pesos en impuestos, multas, actualizaciones y recargos. 48,000 millones. Para que dimensionemos juntos este monto, es más que todo el presupuesto anual de la UNAM, es más que todo el presupuesto de la Secretaría de Cultura, es más que lo que gastan varios estados completos en un año. Es una cifra que en cualquier país es noticia mundial y aquí también lo es, pero se ha visto en
polémica desde hace varios años. Vámonos por partes para que entendamos juntos de qué va esto, comenzando con responder qué resolvió exactamente la Corte. La Corte resolvió que los últimos amparos de Grupo Salinas, sobre todo Electra y TV Azteca, no tenían sustancia constitucional, que eran intentos de reabrir casos que ya habían perdido en tribunales y que la deuda fiscal es válida, ejecutable y firme. Básicamente dijeron que se acabó esto de estirar la liga y era hora de pagar lo que, según sus cálculos, las empresas del grupo deben. Y digo estirar la liga, pues este es un litigio que lleva vivo muchos años. Ahora, ¿de qué es esta deuda? De operaciones fiscales donde, según el SAT, Electra infló pérdidas, omitió ingresos y utilizó mecanismos que redujeron indebidamente su carga tributaria. Que sepan que este no es un tema nuevo, es un expediente que ha pasado por todas las instancias una y otra vez. Pero esta vez, la última puerta, siendo esta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cerró. Grupo Salinas respondió catalogando el fallo de la Corte como un día negro para la justicia, pues aseguran que la Corte avala cobros dobles. ¿Recuerdan esto que les platiqué, que el empresario sostiene que él estaba abierto a pagar los impuestos, pero los que según sus cálculos son los correctos? Bueno, a esto se refieren con ese punto. Ellos argumentan que el cálculo no corresponde a la realidad, lo que también les lleva a argumentar que no se respetaron sus derechos y que hay una violación al Estado de Derecho. Para rematar, el grupo ya aclaró que van a ir a instancias internacionales, porque claro, cuando pierdes en México siempre queda Ginebra, Washington o inclusive la Corte Interamericana, aunque eso sabemos puede tardar años y no suspende necesariamente el pago. El gobierno, por su parte, defendió la autonomía judicial y dijo que el asunto se resuelve si pagan y que no es un asunto político. Aunque hay que decirlo, tanto la fecha del fallo, que fue el 13 de noviembre, cumpleaños de López Obrador, como la nueva recomposición de la Corte han sido gasolina pura para la narrativa de persecución. Muchos se preguntan si será una coincidencia, si se alinearon los astros, y la realidad es que no lo sabemos, pero de que es simbólico, sí lo es. Ahora, aquí viene lo importante para entender el momento. Esto no es solo un litigio fiscal, es una pelea de poder. Por un lado, el Estado mexicano queriendo demostrar que ya no hay intocables. Por otro, un empresario multimillonario que ha construido una marca basada en la irreverencia, la confrontación y la narrativa de yo digo lo que los demás no se atreven. Y en medio, una pregunta muy simple, pero sumamente importante. ¿Por qué en México los ciudadanos comunes sí pagan impuestos puntuales y los grandes contribuyentes pueden litigar una década para no hacerlo? ¿Esto es justicia fiscal o es vendetta? ¿Es el Estado modernizándose o es un ajuste de cuentas disfrazado? Las opiniones están sumamente divididas. Para algunos esto es histórico, un millonario al que al fin le toca pagar. Pero para otros es sospechoso, un empresario incómodo para el gobierno justo ahora, justo así, justo en este sexenio. Pero lo que se ve desde fuera con total objetividad es que el SAT, por primera vez en mucho tiempo, parece estar preparado para cobrarle a alguien con verdadero poder. Ahora bien, ¿qué sigue en todo este tema? Porque que sepan, no termina aquí. Seguramente nos esperen negociaciones, presiones, estrategias, quizá embargos, quizá acuerdos, y también un muy probable intento de usar tribunales internacionales para revertir lo irreversible. Pero más allá de la batalla jurídica, hay un mensaje que queda flotando, incómodo y sumamente inevitable. En México, incluso los más poderosos pueden perder si el Estado así lo decide. La pregunta, esa que nadie responde todavía, es si estamos viendo un país que empieza a tratar igual a los poderosos o un país donde el poder solo cambia de manos. Y justo ahí es donde se juega la verdadera historia. México volvió a mirar hacia 1994, el año en el que nací. Fun fact, no tan fun, pero sí, que lo sepan. Miren, en Tijuana detuvieron a Jorge Antonio Sánchez Ortega. Si no saben quién es, les voy a platicar. Este hombre fue exagente del CISEN y lo detuvieron por su presunta implicación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Como saben, este fue un caso que marcó al país y que 31 años después, la verdad sigue sin cerrar. Sánchez Ortega no es un hombre nuevo. Bueno, en el 94,
Este hombre fue detenido a 15 metros del lugar donde Colosio cayó herido. De hecho, tenía sangre en su chamarra y rastros de plomo y bario en las manos, que recuerden, les platiqué el programa pasado que justo estas sustancias están asociadas directamente al disparo de un arma. Sánchez Ortega trabajaba para el CISEN desde hacía 7 meses y su misión ese día era irónicamente vigilar el mitin de Colosio en Lomas Taurinas. Aún así, lo liberaron por falta de pruebas y el expediente quedó dormido durante décadas hasta ahora. La reaprensión llega tras nuevas pruebas periciales y testimonios recabados entre 2019 y 2024 en el marco de la investigación sobre la posible existencia de un segundo tirador. Esta es una hipótesis que ha acompañado el caso desde el primer día, pese a que Mario Aburto, el tirador confeso, siempre fue presentado como el responsable único. La detención de Sánchez Ortega revive la pregunta que ha flotado por 30 años: si Colosio fue asesinado por un solo hombre o si hubo más manos involucradas. Y aquí entra el ángulo político, porque el timing de la captura, justo después del asesinato del alcalde Carlos Manso y en medio de la crisis de seguridad en Michoacán, hizo que muchos la vieran como una cortina de humo. Pero lo cierto es que esta línea de investigación no nació ayer. De hecho, se reabrió desde el sexenio de López Obrador y avanzó con peritajes nuevos. El caso Colosio vuelve al centro de la conversación nacional con nuevos sospechosos, nuevas preguntas y el recuerdo de un país que nunca terminó de sanar esa herida. Vayámonos a otros temas. Hubo un escandalazo real de esos que parecen chismecito, pero tremendo, bárbaro, sabroso, allá en las monarquías, en la realeza. En esta ocasión le tocó a España. Me da risa a los mexicanos que se creen españoles. Lo tenía que decir. Es que a mí a veces me toca que voy, no sé, a eventos y ponen así como, no sé, uno pensaría que ya cuando es after hours, como que ya estás medio pasadito en copas, pues ponen, no sé, la banda MS, Jenny Rivera, My Queen, My Love. Dios te tenga en la santa gloria, ya va a ser el aniversario luctuoso de mi Jenny. ¿Se ven que yo fui a su último concierto? Cosas que no querían saber, pero ahora lo saben y me tocó muchísimo. Amo a Jenny. Pero bueno, yo diría como que, ay, tocan esas rolas y me ha tocado ir a algunos lugares que empiezan como que a poner rolas españolas. Es como, wow. Bueno, vamos a la corona española, porque allá en España amanecieron con una polémica sabrosa y la verdad es que no es por un escándalo nuevo, ¿eh? O sea, es por uno muy viejo. Todo esto se da en el marco de que el rey emérito Juan Carlos I publicó en Francia Orix sus memorias. Y este libro la verdad es que cayó como bomba política y no tanto por el relato familiar ni por el exilio que tiene en Abu Dhabi, tampoco por las alusiones a Leticia o al distanciamiento que tiene con Felipe VI, que por cierto todo esto está en el libro. Fue por algo muy profundo que a muchos nos reventó la Matrix como dimensionar y fue que el rey trató de reivindicar a Francisco Franco. O sea, en el libro Juan Carlos describe al dictador, a Franco, como un hombre que amó profundamente España, con sentido de Estado y hasta un vínculo casi paternal. Habla de ternura, benevolencia y del papel de Franco para evitar una guerra civil interminable. Palabras que para millones de españoles no son memoria histórica, son revisionismo crudo. Asociaciones de víctimas del franquismo y los partidos de izquierda, por supuesto que estallaron. ¿Cómo se puede reivindicar a un dictador desde una posición que encarna, al menos en teoría, la continuidad democrática? ¿Y cómo se consolida eso con el relato de la transición? Pero el libro va más allá del capítulo oscuro. O sea, de hecho, Juan Carlos ajusta cuentas personales, admite la distancia con Felipe VI, incluso señala a Leticia como una figura inteligente y firme, pero difícil de comprender, y sugiere que fue ella quien cambió la dinámica familiar. También reconstruye su salida de España, el exilio en Abu Dhabi, la nostalgia y los escándalos financieros, desde el tren de alta velocidad de Arabia Saudita al caso Corina, que pues por supuesto terminaron por desplomar su imagen. Y para muchos analistas, Orix es un testamento político porque el rey emérito está intentando fijar su legado, defender su papel histórico y limpiar su nombre en un momento en el que la monarquía enfrenta una crisis de legitimidad. ¿Pero qué creen? El efecto fue completamente contrario, porque lo que logró hacer el rey fue reabrir las heridas que España lleva medio siglo evitando. Y es que la historia de Juan Carlos siempre fue como una paradoja
llegó al poder porque Franco lo eligió como sucesor, luego se legitimó liderando la transición a la democracia y cayó por los excesos, los silencios y los privilegios que esa misma transición dejó sin resolver. Su abdicación en 2014, que fue vendida como un relevo generacional y un acto patriótico, también tuvo un trasfondo clarísimo. Había deterioro físico, desgaste institucional y una colección de escándalos que la corona ya simplemente no podía absorber. Pero pues el día de hoy, Oryx, este libro, vuelve a abrirlo todo. Tanto las luces como las sombras, la monarquía que se quiso modernizar sin rendir cuentas y un pasado que no termina de pasar, junto con un rey emérito que desde el exilio intenta escribir su última versión de la historia, aunque España parezca pues no estar muy dispuesta a aceptarla. La BBC, uno de los medios más respetados del mundo, le pidió disculpas públicas a Trump. Sí, al mismo Trump que lleva años acusando a todos los medios de ser fake news y la prensa más deshonesta del mundo. Esta vez, la BBC sí se equivocó y se equivocó feo. Miren, parte de lo que me encanta de tener este programa semanalmente y poder compartir con ustedes notas es que me permito traer a la mesa algunas discusiones que creo que de pronto no resaltan en la discusión pública y en la conversación que tenemos en general. Este tema para mí es un tema trascendental, bien importante que conozcan y que aparte analicemos en conjunto. Les platico qué pasó. Resulta que la cadena BBC difundió un episodio de su programa Panorama donde editó el discurso de Trump del 6 de enero de 2021, que recuerden es el día del asalto al Capitolio. El tema es que mezclaron partes que no eran consecutivas. Hace cuenta que cortaron el clip, lo editaron y el resultado final fue que crearon un clip en donde la impresión que da es que Trump incitaba la violencia de forma más directa. Obviamente, Trump salta y dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? De tal forma que la BBC reconoce que la edición fue un error de juicio y que la mezcla podía inducir al público a una interpretación equivocada. Aparte, anunció que no volverá a emitir el programa. La BBC, en efecto, se disculpó de manera formal y pública. Y para que dimensionen un poco la magnitud del drama, renunció el director general de la BBC y renunció la jefa de noticias. O sea, la cúpula cayó bajo este terremoto mediático. Pero el tema es que Trump no solo quería disculpas. Trump pidió $1,000 millones en compensación por difamación, a lo que la BBC le dijo, perdón, pero no, porque según ellos el error no cumple con los criterios legales para difamación. Entonces ellos admiten su error, pero no pagan. Y aquí se cruzan dos narrativas que explican perfectamente el mundo en el que vivimos, porque tenemos la narrativa Trump. Me manipularon, me difamaron, mintieron y ahora hasta la BBC reconoce que yo tenía razón. Esa narrativa es gasolina para su base y es el triunfo perfecto. Estamos hablando del gigante mediático y aparte lo que es la BBC, pidiéndole perdón al hombre que dice ser víctima del sistema. Ahora, por su parte, la narrativa de la BBC es que sí, metimos la pata, lo corregimos, pero esto no amerita un cheque de $1,000 millones. Es la postura institucional para decir, miren, asumimos responsabilidad, pero la neta, no vamos a financiar tu campaña, Trump. Todo este tema importa y muchísimo. La BBC es o era el símbolo global del periodismo serio, lo que nos invita a preguntarnos si ellos se equivocan editando, ¿qué queda para el resto? Es sumamente trascendental, pues la confianza mediática está en uno de sus puntos más frágiles y este episodio se vuelve munición perfecta para quienes dicen que los medios fabrican realidades. Pero también importa porque las disculpas de la BBC son una victoria política para Trump en un momento donde necesita reforzar su narrativa de que todo el establishment está contra él. En Reino Unido, el escándalo desencadenó debates sobre ética editorial, control de calidad, verificación de contenido y la pregunta más incómoda: ¿cuánto de lo que consumimos como información está editado para reforzar una idea? Y es que cuando un medio poderoso comete un error así,
pierde algo más que credibilidad, la verdad, pierde autoridad moral, pierde ese lugar desde donde se podía decir, esto es verdad. ¿Y qué nos queda ahora? Pues bueno, tenemos a un Trump celebrando la disculpa, una BBC intentando reconstruirse y todos los demás preguntándonos qué tanto confiamos en lo que vemos, cuando incluso quienes se supone que son un ejemplo mundial también caen en las trampas del recorte, del contexto y de la narrativa. ¿Cómo logramos defender la verdad cuando hasta los guardianes de la verdad pueden fallar editando? Y esa lamentablemente es la conversación más urgente de nuestro tiempo y por lo cual me parecía fundamental abordar esta nota el día de hoy con ustedes. Yo sé que voy tarde, pero lo prometí el programa pasado. Ahí les va un recap rapidito de qué fue lo que pasó en México con la visita del presidente Emmanuel Macron. Que como saben, el 7 y 8 de noviembre recibimos, pues algo que hace, como saben, el pasado 7 y 8 de noviembre México recibió algo que hacía una década no veía, una visita oficial del presidente de Francia. Emmanuel Macron aterrizó en el país para una agenda de 2 días que más que protocolo fue realmente una señal política. México con esto vuelve al mapa internacional. La presidenta lo recibió en Palacio Nacional con los honores completos y ahí ambos gobiernos repasaron una agenda amplia de comercio, inversiones, energía limpia, medio ambiente, educación, cultura y un capítulo importante en movilidad estudiantil. Macron llegó acompañado de ministros y empresarios porque el objetivo era clarísimo para ellos: invertir, cooperar y relanzar la relación económica. Aparte de todo esto, hubo gestos simbólicos muy potentes. Francia devolvió a México manuscritos indígenas del siglo XVIII, piezas históricas que representan memoria, identidad y reparación. Todo ese gesto fue leído como un mensaje de respeto cultural y un puente más profundo que cualquier tratado comercial. Y en lo económico, la visita encendió expectativas. No sé si sabían, pero Francia es ya el segundo inversionista europeo en México y más de 600 empresas francesas operan aquí. Con esta visita, sectores como energía, automotriz y tecnología ven una oportunidad para detonar nuevos proyectos en los próximos años. Macron incluso invitó a Sheinbaum a realizar una visita oficial a Francia en 2026, consolidando un ida y vuelta diplomático que llevaba años congelado. Pero miren, más allá de los anuncios, que son muy importantes, son parte de una formalidad, es importante reconocer que la visita dejó algo que la política mexicana necesitaba: confianza internacional. Estamos en un momento donde la imagen de México venía desgastada y este encuentro fue interpretado como un voto de confianza y aparte un mensaje claro de que el país puede volver a ser un puente estratégico entre América Latina y Europa. Todo esto marca el inicio de una nueva etapa y una etapa que sinceramente se veía muy lejana en el sexenio anterior y que hoy se siente por primera vez en mucho tiempo como algo esperanzador. Estados Unidos y Venezuela volvieron a chocar con barcos, aviones y tropas desplegadas en el Caribe. El pasado 11 de noviembre, Washington anunció el mayor operativo militar en la zona desde 2020. Estamos hablando del portaaviones USS Gerald Ford, que es el más grande y moderno del mundo. 8 buques de guerra, un submarino nuclear F-35 y además el portaaviones USS George Washington. Todo esto bajo la narrativa oficial de Estados Unidos, que es, ya saben, combatir el narcotráfico. Y aunque el Pentágono insiste en que no es una intervención, analistas lo leen como lo que es: presión política con arsenal militar. La respuesta de Caracas fue inmediata. Maduro calificó el operativo como provocación imperial y anunció la movilización de más de 200,000 efectivos entre militares y civiles con ejercicios defensivos en la frontera norte y el Caribe. El Parlamento venezolano aprobó incluso una ley especial de defensa que permite declarar zonas de protección integral, movilizar más recursos militares y tejer alianzas defensivas con países aliados. Y por supuesto, Caracas elevó el conflicto a la ONU, buscando apoyo del ALBA. Mientras tanto, el Comando Sur confirma que Estados Unidos ya lleva 19 ataques. Ay, me asusté. Hola, Clemente. ¿Qué dijiste? Pausa, esto está muy turbio, muy fuerte. Apenas iba a hablar de los ataques.
quieres venir a sentar? Mientras tanto, el Comando Sur confirma que Estados Unidos ya lleva 19 ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en la región, con 76 personas asesinadas. Hoy estamos en el punto más tenso de la relación bilateral en años. Cuando dos fuerzas militares operan en la misma zona, aparte al mismo tiempo, todo depende o de un error, o un mal cálculo, o un malentendido. Y hasta ahora no sabemos si esto es una intervención disfrazada. O sea, me colete. Él dijo, si te quitas esto. Pero la realidad es que políticamente Trump no está en su mejor momento, así que un movimiento así como que no parece inmediato. Aún así, por supuesto que nos seguimos preguntando si este despliegue es solo una misión antinarcóticos o si es algo más. Después de 43 días, el gobierno de Estados Unidos volvió a abrir. Sí, 43 días duró. ¿Te platico sobre este tema? ¿Te interesa o te vas a ir? No le interesó mucho. Dijo, ay, a mí Estados Unidos, ¿qué me importa? La verdad es que fueron 43 días de parálisis y la crisis más larga que el país ha vivido. Como saben, todo esto empezó el 1 de octubre, cuando se acabó la financiación y demócratas y republicanos atoraron lo mismo que atormenta a Washington desde hace años, que es el presupuesto y el sistema de salud. ¿Qué pasaba en este tema? Los demócratas exigían extender unos créditos fiscales para abaratar el seguro médico del Obamacare y decían, con justísima razón, que sin esa extensión, millones de estadounidenses verían subir sus primas de salud. Los republicanos, por su parte, querían un presupuesto limpio, sin esa cláusula. Y el resultado fue un cierre que golpeó la vida diaria del país. Hablamos de cientos de miles de empleados federales sin sueldo. Como saben, el caos en los aeropuertos por falta de personal en control aéreo. Millones de personas sin acceso a ayuda alimentaria del programa SNAP, que tenían que hacer fila en bancos de alimentos para poder comer. Mientras tanto, el Senado votaba la misma medida una y otra vez. Fueron 14 veces sin mover nada hasta que un pequeño grupo bipartidista de senadores moderados decidió actuar y diseñó un acuerdo. Ellos dijeron que se reabría el gobierno a cambio de prometer una votación en diciembre sobre los subsidios del Obamacare. El pacto incluía restaurar la ayuda alimentaria, revertir despidos y asegurar que no habría más recortes inmediatos. Y con eso el proyecto pasó. De tal forma que el 12 de noviembre Trump firmó la ley de financiación en el despacho Oval. Y ahí declaró que su prioridad es hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible. Y aparte, que el gobierno retome sus operaciones normales. Pero así que tú digas como que normales, pues como que no, porque este presupuesto es transitorio y solo llega hasta enero de 2026. Y el tema de fondo, que son los créditos fiscales de salud, sigue en disputa. Entonces, sí, el gobierno volvió a abrir sus puertas, pero Estados Unidos, ¿qué creen? Sigue completamente atorado. A ver, sean sinceros, si alguien les dijera que el mejor rebranding político del año fue el de un ex líder de Al Qaeda que se convirtió en presidente, ¿le creerían? Bueno, pues voy a dar la bienvenida al 2025, donde la realidad, la verdad, sí le compite a Netflix y en muchas ocasiones lo supera. El protagonista de esta historia, y por cierto, esto también es algo que muy poco se habló y me parece importantísimo. Estamos hablando de Ahmed al-Shara. Dirán ustedes, ¿y ese vato qué o qué? Bueno, a ver, el Ahmed al-Shara es el actual presidente de Siria y hace un año tenía una recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por liderar la rama siria de Al Qaeda. O sea, nada más ubiquen lo que les acabo de decir. Estados Unidos estaba buscando capturar a este pelado y ahora este pelado es el presidente de Siria. Ahora, ¿por qué sale a colación el día de hoy? Porque la semana pasada, Ahmed al-Shara entró por la puerta principal de la Casa Blanca para tomarse la foto histórica con Trump. Estamos hablando del primer presidente sirio en la historia en pisar la Casa Blanca. Y este presidente pasó de ser un huido
a literalmente un invitado VIP. Un VIP, un VIP. Recordemos que hace un año, y esto lo platiqué en el semanalmente de hace un año, no sé qué fecha, por ahí lo pueden consultar, pero yo me curo en salud para decirles, claro que platicamos de esto y largo y extenso. Bueno, el grupo de Al-Sharaa salió de la nada y derrocó a Bashar al-Assad, que fue el dictador que llevaba décadas aferrado al poder gracias a Rusia, Irán y a su propio aparato de represión. Esta caída fue tan sorpresiva que coincidió el mismo día en que un analista súper famoso publicó un artículo asegurando que eso jamás pasaría. 3 horitos después de ese mismo día, ¡pum! Papas. Al-Assad cayó. Y entonces Al-Sharaa tomó el poder. Y Al-Sharaa estuvo la semana pasada con Trump. Y su visita a Washington importa por algo fundamental. El que tú tengas un apretón de manos en la Casa Blanca con el presidente en turno, en este caso Trump, es tradicionalmente una inyección masiva de legitimidad internacional. Esto, por supuesto que nos lleva a preguntarnos como qué quiere Trump a cambio, porque no le va a hacer un saludo así al hombre nada más por no más. Así que vayamos juntos a hacer un zoom out de este asunto, en donde la verdad es que el mapa es clarísimo. Estados Unidos quiere salirse lo más pronto posible del Medio Oriente, pero al salirse quiere estabilizar la región y concentrarse en lo que considera su verdadero desafío el día de hoy. El desafío es una China más autoritaria, más ambiciosa y mucho más estratégica. Pero para que eso funcione, necesita un Medio Oriente que cumpla 3 condiciones. 1, que evite el regreso de ISIS. 2, que pueda coexistir con Israel sin incendiar la región. Y 3, que no caiga bajo la influencia total de Irán. Y adivinen quién está justo en el centro de ese triángulo perfecto. ¡Tirín! Siria. Por eso, la visita de Al-Sharaa no es una excentricidad diplomática, sino que es parte de una jugada súper calculada. Ahora, ¿qué le dio Al-Sharaa a Estados Unidos? Primero, Siria se convirtió en el miembro número 90 de la coalición anti-ISIS liderada por Washington. Y esto permite por primera vez normalizar relaciones entre sus fuerzas y los grupos kurdos que lleva años apoyando a Estados Unidos. La verdad es que este fue un paso que hace poco considerábamos impensable. Ahora, segundo, en una entrevista surrealista en Fox News, sí, o sea, Fox News de verdad. Al-Sharaa insinuó que podría haber un camino hacia algún tipo de negociación futura con Israel, pero que primero alguien tendría que presionar a Israel sobre los altos del Golán. Esto es básicamente decirle a Trump, ¿qué te parece si tú entras y nos ayudas con esto? Y tercero, si Estados Unidos logra que las facciones sirias se mantengan unidas contra ISIS e Irán y que Israel se sienta menos amenazado por su vecino, abre la puerta para lo que Washington quiere desde hace una década: reducir su presencia militar en la región sin que todo vuelva a colapsar. Pero esto no es solo sobre lo que quiere Trump. Realmente nos debemos preguntar qué quiere Al-Sharaa. Y lo que él busca es dinero y legitimidad. Nada más para que calculen, el Banco Mundial estima que Siria necesita más de 216 mil millones de dólares para reconstruirse tras la guerra. Pero actualmente tiene sanciones estadounidenses vigentes y pues nadie va a invertir un centavo con las sanciones. Pero Trump le dio 2 cosas. Primero, le dio la foto en la Casa Blanca, que es meramente bienvenido al club. Pero segundo, le dio una suspensión por 180 días de las sanciones de Estados Unidos. Y es solo una suspensión porque la eliminación total de las sanciones económicas depende del Congreso. Y por supuesto que hay legisladores que aún desconfían del historial sectario de Al-Sharaa. Pero como que después de verlo y escucharlo y vieron ahí que tiró unos pases ahí con unos militares estadounidenses, como que varios en el Capitolio están cambiando su discurso. Algo sí muy interesante es que para Estados Unidos Siria es como un iglú diplomático. Para que se mantenga en pie cada bloque, estamos hablando de los kurdos, Al-Sharaa, Israel, Turquía, la Unión Europea tiene que apoyarse en los otros, porque si uno se mueve, todo se derrumba. Y si todo se derrumba, se reactiva el caos. Estamos hablando de más guerra, más ISIS, más espacio para Irán, más migración, más crisis. Y es bien importante y mencionar que el triunfo de Al-Sharaa sobre Al-Assad no fue solo militar, también fue ideológico, porque
Al-Sharaa se desmarcó de Al-Qaeda, rompió con la lógica yihadista global y se vendió como un líder local nacionalista enfocado en gobernar, no en destruir. Eso debilitó simultáneamente dos narrativas, la de Al-Qaeda y la de ISIS. Pero aquí viene el verdadero suspenso de toda esta historia, porque todo este nuevo edificio, la coalición anti-ISIS, el acercamiento con Estados Unidos, la oportunidad de reconstrucción, inclusive la posibilidad remota de conversaciones con Israel, todo esto se sostiene sobre una sola pregunta. ¿Ahmed al-Sharaa realmente es quien dice ser o es simplemente el mejor rebranding político que hemos visto en años? Estoy dejando un temazo para el final, para así mantener su gustosa atención. Y es que vaya alboroto político el que se desató la semana pasada en torno a la revocación del mandato. Ya que es un tema que seguramente estaremos escuchando y debatiendo, quiero empezar con lo básico. Responderles qué es la revocación de mandato. En palabras súper simples, y esto sí que sepan, es una explicación simple, sin tecnicismos. Mi meta es que todos y todas lo puedan comprender. La revocación de mandato es, en teoría, la herramienta que tiene la ciudadanía para correr a un gobernante antes de que se termine su periodo. Pues así como cuando contratas a alguien que no da el ancho y dice, ¿sabes qué? Gracias, pero ya no. Bueno, esa es la revocación. Hay varias condiciones para que se cumpla. Tienes que cumplir con cierto porcentaje de participación para que sea vinculatoria. Lo tienen que solicitar ciertas personas. En fin, hay todo un tema legislativo en ese sentido jurídico. No voy a entrar en ese tema, pero a grandes rasgos, esa es la revocación. Te preguntan, ¿quieres que siga, en este caso, ¿quieres que siga la presidenta? Sí o no. Pero, y aquí viene el gran pero. En México, esta figura nació toda torcida. La figura se creó en 2019 durante el gobierno de López Obrador, que, a ver, no tenía los votos para que pasara, luego se la pasó cuando tuvo la mayoría, tampoco voy a entrar en ese tema, pero en vez de ser una herramienta para evaluar al presidente, terminó siendo un ejercicio para ratificarlo, o sea, un mecanismo que en vez de sacar a alguien del poder se usó para preguntarle al pueblo si quería que el presidente se quedara. Entonces lo que se suponía que era un botón de emergencia se convirtió en un, ¿verdad que sí me quieren? Reconfírmenme que me quieren. Pero eso, lo que pasó en la revocación del mandato de López Obrador, ya es pasado, porque lo que pasa el día de hoy es algo sumamente distinto. La discusión es sumamente distinta. De hecho, que sepan que hay muchas teorías, que ahorita no ahondaré en ellas, al menos que me digan muchos como sí. O sea, si me dicen muchos que sí, la próxima semana en Palos Reales puede que ya como que indague un poco más en este tema, pero hay quienes inclusive consideran que López Obrador hizo la revocación de mandato para eventualmente poder tener como que ahí medio atado a quien fuera el siguiente presidente o presidenta. Bueno, el tema y por qué todo esto de repente se convirtió en una discusión fue que el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso mover la revocación de mandato para que se realice en 2027 y no en 2028. En esta propuesta se está contemplando que la revocación de mandato se lleve a cabo el mismo día de las elecciones intermedias y de aprobarse iríamos a las urnas a tener una elección de diputados federales, elecciones locales en 17 estados, ojo ahí porque se están disputando 17 gubernaturas, que ahí se mueve muchísimo poder. También estamos hablando de elección de miles de ayuntamientos, o sea, hace municipios. La elección judicial, porque acuérdense que tenemos una parte pendiente para el 2027 y encima una revocación presidencial. Todo esto, de aprobarse, se llevaría a cabo al mismo tiempo. Ahora, la razón oficial de la propuesta es la de ahorrar dinero, pero las razones políticas son verdaderamente las interesantes. La presidenta, por su parte, no dice, quiero que me revoquen en 2027. No, ella dice, no estamos pidiendo la revocación, es por un tema de recursos. Y argumenta que si ya va a haber elecciones, pues metan la revocación ahí mismo. La oposición ha respondido de diversas formas. Por ejemplo, el PAN dice, perfecto, vamos a revocar a la presidenta, pero también a los gobernadores. Mientras otros acusan que esto es un traje a la medida para usar a la presidenta como arrastre electoral en las intermedias. O sea, si Morena pone a la presidenta en la boleta, podría movilizar voto a favor de todos sus candidatos.
Laboratorio Electoral y otros especialistas argumentan que la revocación se supone que es un mecanismo para que el pueblo controle al poder y no un instrumento para meter al presidente en las boletas intermedias y convertirlo en parte de una campaña, pues argumentan que contamina elecciones locales, empuja la narrativa presidencial y altera el piso parejo. El diputado Ramírez Cuellar, quien fue el que trajo esta propuesta a la mesa, argumenta que su propuesta ahorra dinero y que así se salva la revocación, porque si la dejan para 2028, quién sabe si haya recursos para hacerla. También dice que la reforma no está cancelada, que solo se está discutiendo, pero que va porque va. Entonces, en resumidas cuentas, para que no lleguen y les platiquen y seguramente si tienen alguna reunión o algo sale el tema a la mesa, que no tengan cara de signo de interrogación, sino que sepan la discusión ahorita de la revocación de mandato no es sobre sacar a la presidenta, es sobre cuándo se hace el ejercicio de revocación y sobre todo qué efectos electorales tendrá. Ahora es un tema sumamente interesante que se va a seguir discutiendo y conforme lo hagan, yo aquí procuraré darles un análisis bien desmenuzado y bien fino sobre todas las aristas que tiene este tema, porque me encantaría que dimensionen que es un tema súper interesante, que tiene mucho movimiento político y que no es tan simple como muchos han querido etiquetarlo o catalogarlo. Por lo pronto el contexto del tema ya está para que puedan consultarlo cuando gusten y yo así mandar este segmento a quienes entren a esta discusión algo tarde, que seguramente lo harán. Para ir cerrando el día de hoy, yo quiero compartirles dos notas que en lo personal me alegraron. Comenzando con que el Zócalo volvió a llenarse, pero esta vez no para un concierto, sino para un recuerdo. Estamos hablando de Juan Gabriel, el divo de Juárez, Dios me lo tenga en su santa paz, santa gloria. Me encantaría creer en las teorías conspirativas que no está muerto, ojalá fuera verdad. Pero a ver, Juanga volvió a cantar en el corazón de México gracias a la proyección del concierto histórico que dio en Bellas Artes en 1990. Lugares en los que me habría fascinado estar, pero lamentablemente no estuve. Y fue súper interesante y para mí también fue una genialidad marquetera este homenaje que se organizó en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y Netflix para lanzar la serie Juan Gabriel, que ya les recomendé que la vieran. Y algo que a mí me pareció muy simbólico fue que más de 170,000 personas fueron parte de algo verdaderamente histórico, siendo esto que Juan Gabriel se convirtió en el primer artista no vivo en llenar el Zócalo. Hablamos de familias, turistas, jóvenes que nunca lo vieron en vivo y fans que crecieron escuchándolo, todos cantando estas rolonas desde Amor Eterno, Querida, hasta que te conocí. Y todo esto me da mucha nostalgia porque pareciera que el tiempo no pasó. Afortunadamente, el evento terminó con saldo blanco y con una sensación compartida súper linda, siendo esta que Juan Gabriel sigue siendo el artista que llena el corazón de México, aunque ahora lo esté haciendo desde la memoria y la pantalla. Y hablando de historia, la selección mexicana femenil sub-17 nos regaló una alegría gigantesca. Y es que México le ganó a Brasil y se quedó con el tercer lugar del Mundial sub-17. Ahora, ojo, esto importa muchísimo, pues no es cualquier victoria, es demostrar que el fútbol femenil juvenil en México ya no es una promesa, es una realidad. Y que si las estructuras acompañan, estamos hablando de inversión, de desarrollo, de apoyo real, estas niñas pueden ser la base de una selección fuertísima en unos años. Así que hoy, más que un tercer lugar, lo que se ganó fue algo mucho más grande. Una señal de que México ya compite en serio en la élite del fútbol femenil mundial, de tal forma que ese bronce hoy nos sabe a oro. Tirirín. Ya pachurrada el tirirín. Estoy agotada. Súper. ¿Cómo están? Oigan, siento que ya voy a hacer como disco rayado, pero yo prometí que les iba a platicar con lujo de detalle lo que pasó en la cena con Macron y les voy a contar. Ok, les voy a contar todos los detalles. Resulta, resalta y acontece que, como saben, me llegó la invitación. Si ya vieron, seguramente vieron mi contenido en Instagram. Aparte, mi foto en formal saludando a Macron, viéndolo hacia los ojos. Gran foto, ¿no? Es de que para enmarcarla, pero no, la verdad es que no endiosamos tanto a los jefes de Estado, presidentes, presidentas.
pero es una gran foto. La verdad es que llegué al Colegio de San Ildefonso y yo, para serles bien sincera, no sabía muy bien de qué iba la cena. A ver, el contexto más amplio de todo el tema de Francia y de Macron, y porque yo estaba aparte insistiendo en que le picaran la campanita, es que ya lo puedo platicar porque ya pasó, no se concretó como pensaba, pero cuando las cosas no salen como tú piensas, también para que sepan que no todo me sale como yo creo que va a salir, pero soy de la mentalidad de que es porque algo mejor viene. La realidad es que a mí en mayo me buscaron de la Embajada de Francia en México para ofrecerme entrevistar a Macron. Se podrán imaginar que cuando recibí esa invitación, aparte de que lloré, estaba muy emocionada, pero siempre fueron muy transparentes en que podía ser algo que se concretaba o no. Trabajé en muchas propuestas para hacerlo realidad, pero siempre sé que son cosas que están fuera de nuestro control, y al final la entrevista no me la dieron. De hecho, salieron a Televisa, que pues luego hay uno dice, claro, pues hay niveles, ¿verdad? O sea, está muy difícil aquí desde un medio independiente competir la Televisa. Enrique Acevedo, que me parece un gran periodista, hizo un súper trabajo en esa entrevista, pero en fin, la entrevista no se concretó y entonces ahí me dicen que se va a llevar a cabo esta cena. Y mi enlace me dice, como Mariana, es un diálogo, va a ser una oportunidad de diálogo importante. Y yo, pues muy bien. Yo, el simple hecho de haber recibido mi invitación y estar invitada, para mí era suficiente, era motivo de mucha emoción, mucha alegría, y creo que más que nada como este reconocimiento al trabajo que desde acá estamos haciendo. Y digo estamos porque no soy nada más yo, está también mi equipo, aquí está frente a mí, hola equipo, que todas las semanas hacemos el mejor de los esfuerzos para que tengan un programa de calidad, y porque tenemos esta firme convicción de seguir elevando la discusión pública y apostarle a la pedagogía política. Entonces, para mí la invitación era eso, ¿no? Como lo están reconociendo, también en el marco de los desafíos que hay en Europa respecto a los medios de comunicación y la manera en la que se está comunicando a nivel global. Total, llego al Colegio de San Ildefonso y pa' pronto yo dije, pues a lo mejor es una cena, pero grande, ¿no? Como que no me lo imaginaba. Y que voy viendo aquella mesa y yo, ¡a su madre! Esto no es una cena grande, es una cena chica. Y pa' pronto voy viendo así en los lugares como que los micrófonos y yo, ¡a su madre! O sea, vamos a tener que aquí aportar algo, sí o sí. Estuvo espectacular porque, a ver, las indicaciones te decían como tú tienes que llegar entre 7 y 7:20 antes de que llegue el presidente. Yo salí volada, estuve esperando así puntualmente afuera para que llegaran las 7 para llegar puntual, porque también la puntualidad no es muy antes, o sea, es como a la hora, ¿no? Yo 7 y estaba presente, puntual, y estuvo espectacular porque nos dieron un recorrido por el Colegio San Ildefonso completamente cerrado, con una iluminación preciosa, que también he de decirles que luego vi en Twitter, o bueno, X, mucha gente comentando de que así es la forma en la que recibimos al presidente de Francia, por una foto que salía no sé cómo el mantel, y ahí sí dije como lo que es hacerla de todos por hacerla. Y a veces, y lo que más me impactó es que inclusive quienes llegaron a comentar esto son personas que no son bots, que me consta que son personas, digo, no pueden hacer poquito un due diligence, de verdad, de preguntarse quién organizó el evento, cómo lo organizaron. O sea, ¿es atacar, por tener likes? Estoy verdaderamente cansada de este tipo de cuentas. Pero en fin, nos dan el recorrido, estaba espectacular todo, me fascinó y me conmovió demasiado que la cena, la cocina fue encabezada por mujeres campesinas, fue una reivindicación del campo increíble, aparte de que estaba deliciosa. Total, no les hago la historia larga, haz de cuenta que, quiero aquí, bueno, les voy a poner la foto, ¡trim! Mesa rectangular, ¿ok? Y a mí me ponen en la esquina. Y yo, bueno, muy bien. Yo siempre digo de que yo donde esté haré lo mejor que puedo. Entonces, en la esquina, haz de cuenta, mi esquina era la que recibía al presidente. Y enfrente de mí estaba una mujer francesa y yo estaba súper nerviosa como, ¿cómo va a saludar el hombre? O sea, me va a saludar primero a mí, la va a saludar primero a ella, nos va a saludar a los dos. Entonces, empezó saludándola a ella y se fue por toda la mesa y yo fui la última. Miren, de algo sirvió que me certificó. Bueno, no, ya ni sirvió de nada porque se me olvidó todo. O sea, yo... Aquí, dato curioso, no tan curioso. Ya llegué a DELF B2 en francés. Se me olvidó todo por no practicarlo. O sea, por más que hice un esfuerzo, digo, obviamente pude pronunciar súper bien bonsoir y esas cosas, sí, me defiendo, pero ya una conversación fluida, sí entiendo, eso sí entiendo,
pero la conversación fluida la verdad es que no tanto, pero yo así bien perra de que bonsoir monsieur le président, y vi su cara y yo de que hola, y luego le dije de que je ne parle français but I'm doing my best, y ya le hablé en inglés. Total, se sienta, ahí sí le digo como, a ver, esto es un super tip. No, yo ando divagando horrible con mi historia. No importa, ustedes síganme la onda. Bueno, a ver, les voy a dar tips. Yo siempre tengo como muy presente mi pitch, ¿ok? Porque cuando conozco a alguien es de que, ¿y tú qué haces? Y yo no me encasillo de que influencer. Ew, no. Entonces, yo, politóloga, de algo sirvió mi carrera. Entonces, yo ya tengo mi pitch súper bien armado. Entonces, me presento. Hola, soy Mariana, bla, 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 bla. Y ahí me dice, sí, la embajadora me platicó de ti. Y yo, obvio, amigo, te iba a entrevistar, chico, pero será después. Entonces, ya va, se sienta y haz de cuenta que al sentarse, teníamos todos en nuestro lugar un aparato para la traducción. Prende el micrófono y dice, como, gracias por estar aquí, estoy muy contento de estar en México, bla, bla, bla. Punto es, se abre el debate. Quiero saber cómo viven las mujeres mexicanas y la realidad aquí en México, esa que en ocasiones no nos platican. Entonces, las mujeres que estaban en la mesa, los invitados nada más fueron dos, o sea, hombres. Fueron nada más Gael García, que por cierto no saben qué tipazo, me cayó espectacular, junto con Fer Aragonés, su pareja, que también es lo máximo. Les mando un abrazo a ambos. Y estaba también Leonardo Curcio. Entonces estuvo como muy interesante porque Leonardo es como, ya saben, de los medios tradicionales, de la vieja guardia, y pues una acá disruptiva, la nueva era, etc. Pero normalmente en esta escena les voy a platicar así un poco lo que pasa. Es que se abre la conversación y usualmente las primeras intervenciones son las que van marcando cómo va a ser el flujo de la conversación. Como soy politóloga, ustedes ya sabrán y comprenderán que si algo a mí me encanta es analizar. ¿Ok? Bueno, entonces yo dije, yo voy a ser de las últimas en hablar porque quiero ver cómo la conversación hacia dónde va. Total, las intervenciones de los participantes, que éramos nada más 12, pues se fue un poco más en torno a platicar sus historias de vida, lo que han atravesado, las barreras a las que se han enfrentado, los obstáculos, quienes han de alguna u otra forma impulsado alguna iniciativa de ley, en qué ha resultado, etcétera, ¿no? Era como que más personal. Y yo, para serles bien sincera, decía, ay no, pues como que yo no tengo una historia personal así que tú digas muy rentable, ¿para qué les he hecho mentiras? Era de que, ¿qué le voy a decir? Aparte después de verdad, historias de mujeres que admiro profundamente, con una valentía asombrosa, una resiliencia, muchas de ellas inclusive con años de lucha, de activismo. Me acuerdo, por ejemplo, que estaba enfrente de mí quien fundó Giré, y para mí fue como, claro, yo desde que estaba chica, Giré fue como algo que a mí me revolucionó mi manera de pensar. En fin, yo llegué a ese punto en donde ya estaban todos agotando su participación y era como, me toca a mí, ¿qué voy a hacer? Y en ese de me toca a mí, ¿qué voy a hacer? Yo me quedé callada, jurando, porque quedábamos dos. Entonces dije, no, la otra persona va a tomar la palabra. Y para pronto veo como que, all eyes on me in the center of the all eyes on me in the center. Vamos a poner la canción de Britney Spears. Esta, lo voy a decir cuál es, espérense. Circus, de Britney Spears. Ahí está. Esta yo soy. De que, ok, me toca hablar. Aparte yo, o sea, no, como, pues, no me había tocado el micrófono, tú le tienes que picar on. Y yo de que obviamente pues no funciona, le tengo que picar on. Y ya la de al lado súper linda, que era de la comitiva francesa, de que, mija, píquele on, ya le piqué on. Y yo dije, a ver, yo me gusta hacer entrevistas, me gusta preguntar, entonces mi intervención fue meramente decirle, nuevamente presentarme, no tanto frente a él, sino frente a todos los que estaban en la mesa, aparte de agradecer el honor de estar invitada. Y entonces le dije como, a ver, a mí me encanta hacer preguntas y quiero aprovechar que tengo el honor de tenerlo enfrente para preguntarle qué le preocupa sobre la recomposición global en todos los sentidos y cuáles son los retos que considera urgente abordar frente a las próximas generaciones. Y aparte él, porque él nunca respondió, haz de cuenta que escuchó a todos, lo veía haciendo así como que sus apuntes y cuando yo hice la pregunta le voy a decir que como que pues fue una pregunta directa, tenía que responderme. Ya se cierra la conversación, la verdad es que fue una noche mágica, espectacular. Cuando él abre ahora sí para dar sus respuestas y la réplica hacia todo lo que se comentó, aparte de agradecer la oportunidad de poder estar con nosotros y de aprender y de escucharnos, ahí dice, voy a abrir la conversación respondiendo lo que Le Chavez, y me volteé a ver, pero aparte Le Chavez, haberlo escuchado tipo en acento francés fue de que, qué hermoso. Y he de decirles que fue una respuesta súper lúcida,
por fines confidenciales no la puedo compartir, pero decirles que me dejó pensando mucho. Me parece que de pronto son ese tipo de cuestionamientos que hay que hacerle a quienes ostentan el poder, porque también te hablan mucho de su visión, de sus ideales, de las proyecciones que tienen, que va más allá de pronto de la coyuntura política actual. Él más que nada en su caso en Francia, que tiene muchas broncas, pero en general como, ¿cuál es su visión? Fue sumamente interesante. Muchas preocupaciones que en lo personal comparto, que inclusive en muchas ocasiones he verbalizado. Y en fin, después de que hizo esa intervención, se acabó la cena, nos tomamos fotos. Ahí eventualmente también convivimos los que estuvimos en la cena, padrísimo, porque ya entonces fue una convivencia a partir de lo que cada uno compartió en ese espacio. Y les puedo decir que sí, fue algo increíble, muy espectacular, en donde celebro que se den el tiempo de abrir sus espacios de diálogo. Reconozco tanto al embajador de Francia en México, Delfín, como a todo su equipo, a toda la comitiva, a la embajada y al mismo presidente por la disposición que tienen en dialogar, en compartir puntos de vista. Y he de decirles que éramos un grupo sumamente diverso. Estuvo súper interesante, fui muy feliz. Gracias a todos los que comentaron, los que compartieron esta felicidad junto conmigo, también que sepan que son parte de ello. Y en fin, a seguir soñando que de pronto los sueños sí se hacen realidad. Ya creo que fue todo por hoy porque ya me alargué mucho. Platicarles que estuve en Mérida, di una conferencia sobre liderazgo político juvenil. Saludos a todos los que estaban ahí, que me ven todos los lunes. Salí súper conmovida. Creo que lo que más me conmovió fue ver a tantos chavos. No es que yo sea una adulta, también soy una chava, pero estos sí son mucho más chiquitos que yo. Verlos involucrados e interesados en estos temas. Son esas cosas que a mí me conmueven, me mueven mucho y también me encanta de pronto tener este contacto con ustedes porque siento que no les estoy hablando a la nada. Un día quisiera hacerles un point of view, que vean la cámara acá atrás y vean lo que veo cuando estoy grabando, porque sí está muy chistoso. Pero ya cuando estoy frente a ustedes y tengo la oportunidad de conocerles, que sepan que aparte que es un honor, un privilegio, me recarga de energía, me da muchísima felicidad, adrenalina, dopamina y me reconfirma el gran privilegio y honor que tengo de poder estar aquí con ustedes semana tras semana, comunicándoles lo que acontece tanto en México como en el mundo. Ya fue todo por hoy. ¿Dónde está Clemente? Ya salió suficiente. Creo que ya palomeamos, todo bien. Les anticipo que a mí ahorita me va a dar un crash así. Fueron 4 vuelos en cuestión de 5 días los que tomé. Estoy cansadísima. Y me encantaría decirles de que, ay, asueto, voy a descansar, pero no, hay que chambear. Y aparte voy a chambear algo bien importante porque ya luego les platicaré la próxima semana, pero voy a trabajar en un texto que se va a publicar en un libro. ¡Ay! Él dijo sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver una película, tú y yo juntos, ¿verdad? ¿Me vas a acompañar a hacer mi texto? Ay, oigan, lo pinté sin querer. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.